Cuando la policía de Ecatepec, Estado de México, arrestó a Guadalupe Herrera el 8 de marzo de 2019 en su modesto puesto de tamales en el mercado local, los agentes esperaban encontrar evidencia de narcotráfico menor o documentos falsificados. Lo que encontraron en el pequeño departamento donde vivía cambió completamente la investigación. En unas cajas de zapatos bajo su cama había 19 fotografías de hombres jóvenes, cada una marcada con un marcador rojo con una fecha y la palabra pagado. Junto a ellas, un cuaderno escolar rosa documentaba 19 nombres, 19 fechas exactas, 19 métodos de envenenamiento descritos con detalle clínico. Era la confesión escrita de 19 asesinatos cometidos durante 14 meses, aproximadamente uno cada 3 semanas. Asesinatos que la policía nunca había conectado porque todos parecían muertes naturales. Sobredosis, problemas cardíacos, complicaciones de alcohol en jóvenes sicarios cuyas vidas violentas hacían que la muerte temprana fuera estadísticamente común. Nadie había sospechado que 19 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación habían sido envenenados sistemáticamente por una vendedora de tamales de 52 años. Cuando los investigadores entendieron por qué, cuando descubrieron que la hija de Guadalupe había sido violada colectivamente y asesinada por esos mismos 19 hombres en noviembre de 2016, incluso los oficiales veteranos admitieron privadamente que entendían su motivación. No era una criminal buscando poder o dinero. Era una madre destrozada buscando la justicia que el sistema mexicano había fallado en proveer. El inspector Ramírez, el detective que finalmente conectó los puntos, revisó el caso de Adriana Montes Herrera, la hija de Guadalupe. Encontró que la policía local le había dicho que la probabilidad de resolver el asesinato de su hija era del 3%. 3% de justicia en un país donde los feminicidios ocurrían diariamente sin consecuencias. Y Guadalupe había decidido crear su propio sistema de justicia con la paciencia de una araña tejiendo su red durante más de un año. Esta es la historia de Guadalupe María Herrera Sánchez, una madre soltera que crió a 3 hijos vendiendo tamales en las calles más peligrosas de Ecatepec durante 30 años. Una mujer que nunca había cometido un crimen en 52 años de vida ordinaria, marcada por el trabajo brutal, la fe católica profunda y el amor inquebrantable por sus hijos. Una mujer que iba a misa cada domingo sin falta, que ayudaba a sus vecinos con comida cuando pasaban hambre, que era conocida como Doña Lupita la Buena en su comunidad. Una mujer completamente ordinaria en todos los sentidos excepto uno. Cuando el cártel violó y asesinó a su hija Adriana de 17 años en noviembre de 2016, algo en Guadalupe se rompió tan completamente que lo que quedó no era una madre gentil, sino una cazadora paciente. Durante 14 meses, transformó su puesto de tamales en un arma perfecta. Envenenó a 19 sicarios uno por uno usando las recetas perfeccionadas durante 30 años, convirtiéndolas en vehículos de muerte. Hasta que y cada vez que uno moría, Guadalupe marcaba su fotografía con la palabra pagado y buscaba el siguiente nombre en la lista que tenía exactamente 19 objetivos. Los 19 hombres que habían participado en la violación y el asesinato de Adriana no se detendría hasta que todos estuvieran muertos, porque había hecho una promesa frente a la tumba de su hija. Cada uno pagaría. Y Guadalupe Herrera, la vendedora de tamales que nadie consideraba una amenaza, cumpliría esa promesa con una precisión que habría impresionado a un asesino profesional. Pero esta historia no comienza con la venganza. Comienza con el amor, con una familia pobre pero unida, con una niña brillante que soñaba con estudiar enfermería, y comienza con una noche de noviembre cuando esos sueños fueron destruidos de la forma más brutal imaginable. Guadalupe nació el 15 de abril de 1966, en Toluca, Estado de México, la tercera de 6 hijos en una familia católica de clase trabajadora. Su padre Vicente trabajaba en la construcción ganando el salario mínimo. Su madre Rosario limpiaba las casas de familias ricas. Era una vida difícil marcada por la pobreza, pero también por el amor familiar fuerte y la fe que proveía estructura moral. Guadalupe aprendió a cocinar desde una edad temprana, comenzando a los 5 años ayudando a su madre. A los 8, hacía tortillas mejor que los adultos. A los 12 dominaba los tamales que toda la familia pedía para las ocasiones especiales. Lupita tenía manos mágicas, recordaría a su hermana Rosa, un don natural combinando una paciencia infinita con una atención obsesiva al detalle. La comida era el lenguaje de amor en la familia Herrera, la forma de expresar afecto en una cultura donde decir te amo verbalmente era raro. Guadalupe internalizó esto profundamente.
Alimentar a las personas era un acto casi sagrado. En 1984, a los 18 años, Guadalupe conoció a Rafael Montes, un trabajador de fábrica de 23 años, con una sonrisa encantadora, pero también un bebedor pesado y jugador compulsivo. La familia advirtió que no era un buen prospecto. Guadalupe no escuchó. Estaba enamorada con la intensidad de una joven sin experiencia. Se casaron en marzo de 1985. Guadalupe quedó embarazada inmediatamente. Rafael Jr. nació en enero de 1986. Adriana llegó en junio de 1987. Daniel en marzo de 1989. 3 niños en 4 años dejaron a Guadalupe físicamente exhausta a los 23 años. Y Rafael demostraba ser exactamente lo que el padre de Guadalupe había advertido. Desaparecía por días gastando el salario en alcohol y juegos. En septiembre de 1992, borracho y enojado después de perder dinero, Rafael golpeó a Guadalupe frente a los niños. Ella tomó la decisión que cambiaría su vida. Vete y no vuelvas. Rafael se fue. Nunca lo vio de nuevo. Ahora Guadalupe era una madre soltera de 26 años, con 3 niños menores de 7 años. No tenía educación más allá de la secundaria. No tenía habilidades profesionales certificadas. No tenía una red de seguridad financiera. Pero tenía 2 cosas: una habilidad extraordinaria para cocinar y una voluntad inquebrantable de hacer lo necesario para sus hijos. Comenzó vendiendo tamales desde su casa en Ecatepec. Despertaba cada madrugada a las 4 preparando la masa desde cero. Trabajaba 12, 14, a veces 16 horas diarias. Sus pies sangraban de estar parada tanto tiempo. Su espalda dolía de cargar las ollas pesadas, pero ganaba lo suficiente para pagar la renta, comprar la comida básica y ocasionalmente la ropa usada para los niños. Nunca me quejé donde mis hijos pudieran escuchar, diría después. Tenía que ser fuerte por ellos sin importar qué. Los niños crecieron viendo los sacrificios constantes de su madre. Rafael Jr. se volvió serio y protector. Adriana era brillante, siempre con un libro en las manos. Daniel era el payaso que hacía reír a todos. Hasta el año 2000, el negocio había crecido. Guadalupe rentó un puesto permanente en el mercado San Cristóbal. Tenía la reputación de hacer los mejores tamales en el área. La gente venía de otros vecindarios específicamente para comprar de Doña Lupita. Recordaría un vendedor vecino. Sus tamales eran increíbles, pero más que eso, Lupita era una persona genuinamente buena. Siempre con una sonrisa. Siempre daba extras si sabía que pasabas dificultades. Guadalupe se involucró en la comunidad organizando comidas para las familias necesitadas durante la Navidad, donando a los refugios, asistiendo a misa cada domingo. Era un pilar de la comunidad, dijo el padre Miguel, un corazón de oro puro. Para el 2010, sus 3 hijos entraban a la edad adulta mostrando los resultados de los sacrificios de su madre. Rafael Jr. trabajaba en un almacén contribuyendo a los gastos. Adriana había completado la preparatoria estudiando en las noches mientras trabajaba durante los días. Soñaba con la enfermería. Daniel trabajaba en la construcción. Eran jóvenes responsables que Guadalupe había criado contra las probabilidades objetivas en Ecatepec, donde muchos terminaban en las pandillas. Pero Ecatepec estaba transformándose en uno de los municipios más violentos de México durante el periodo 2001-02-016, bajo el control del CGNG. Los carteles operaban abiertamente sin temor, extorsionaban a los negocios, reclutaban a los jóvenes ofreciendo dinero, secuestraban, violaban a las mujeres con impunidad total, mataban dejando los cuerpos en las calles. La tasa de feminicidios era una de las más altas del país. Guadalupe veía esto con un horror creciente, temiendo especialmente por Adriana. «Ten cuidado», le decía constantemente. «No camines sola de noche, no hables con extraños, no vayas a fiestas donde no conozcas a todos». Adriana escuchaba, era cuidadosa, responsable. En noviembre de 2016 había comenzado un curso de enfermería técnica, el primer paso hacia su sueño. Estaba emocionada, trabajando duro, sacando las mejores calificaciones. El 18 de noviembre de 2016 salió de clase a las 8. Iba a tomar el autobús a casa como cada día. Nunca llegó. A las 9 de la noche, cuando Adriana normalmente ya estaba en casa, Guadalupe comenzó a preocuparse. Llamó a su celular repetidamente. Sonaba, pero nadie contestaba. A las 10 la ansiedad se volvió pánico. Rafael Jr. y Daniel hicieron llamadas a las amigas de Adriana. Nadie la había visto.
A las 11, Guadalupe llamó a la policía con las manos temblando. Mi hija no ha llegado a casa, dijo. Salió de clase a las 8. Siempre está aquí antes de las 9. Algo está muy mal. El oficial sonó aburrido. Señora, necesita esperar 24 horas antes de reportar a una persona desaparecida. Probablemente está con sus amigos. Mi hija no hace eso, insistió Guadalupe. Es responsable. Siempre llama. Por favor, ayúdeme. 24 horas, repitió el oficial y colgó. Guadalupe no durmió esa noche. Rafael Jr. y Daniel buscaron en las calles durante horas. Nadie había visto nada. A las 6 de la mañana del 19 de noviembre, el teléfono sonó. Era la policía, pero no con las noticias que Guadalupe esperaba. ¿Es usted Guadalupe Herrera? Sí. Encontraron a mi hija. Necesita venir al depósito de cadáveres para la identificación de un cuerpo. El mundo de Guadalupe colapsó en ese instante. No eran palabras que el cerebro pudiera procesar. No podían ser reales. Su hija no podía estar muerta. El oficial continuó dando la dirección, pero Guadalupe no escuchaba, porque el sonido de su propia sangre bombeando ahogaba todo. Rafael Jr. tomó el teléfono de las manos de su madre que habían dejado de funcionar. Obtuvo la información necesaria. Guadalupe se quedó sentada en un estado de shock que parecía congelar el tiempo mismo. En ese momento, algo en ella comenzó a romperse. No inmediatamente con una transformación dramática, pero internamente, una grieta comenzó formándose que eventualmente fracturaría su personalidad completamente. La Guadalupe que existió antes del 19 de noviembre de 2016 estaba muriendo junto con su hija. Guadalupe llegó al depósito a las 9 acompañada por Rafael Jr. y Daniel. El oficial forense los advirtió. Fue violenta. Van a ver cosas perturbadoras. Trauma extenso en el rostro y el cuerpo. Ninguna advertencia podría haberlos preparado. Cuando el oficial levantó la sábana, Adriana era irreconocible. El rostro estaba hinchado y desfigurado por los golpes que rompieron los huesos, los labios partidos, los ojos cerrados con los párpados de un color púrpura oscuro, la nariz rota en un ángulo antinatural. El cuerpo mostraba evidencia de un trauma que el reporte describiría, como contusiones múltiples, quemaduras de cigarrillo en las extremidades, trauma interno consistente con asalto sexual violento por múltiples perpetradores, marcas de ligadura en el cuello indicando estrangulación. Alguien había escrito perra en su estómago con un marcador. Guadalupe no gritó, no lloró. Simplemente miró durante unos minutos que parecieron una eternidad. Tocó el rostro frío de Adriana. Mi bebé, susurró. ¿Qué te hicieron? Rafael Jr. salió vomitando. Daniel lloraba sin control. Pero Guadalupe se quedó completamente quieta, mirando con una intensidad que preocupó al oficial forense. Hasta porque Guadalupe no estaba solo llorando la pérdida. También estaba memorizando, grabando cada detalle en su memoria. Cada quemadura, cada contusión, cada evidencia de la tortura. Documentando mentalmente exactamente lo que le habían hecho a su hija. Porque alguna parte de Guadalupe sabía que necesitaría recordar estos detalles. Necesitaría mantener esta rabia y este horror frescos. Necesitaría esto como combustible para lo que vendría. En ese momento, junto al cuerpo de su hija, Guadalupe comenzó la transformación de una madre amorosa en una vengadora que mataría a 19 hombres sin remordimiento. La identificación fue completada. El oficial explicó que la autopsia documentaría la causa exacta de muerte. Preguntó si quería conocer los detalles. Y Guadalupe dijo que quería saber todo sin importar cuán perturbador, porque necesitaba entender completamente qué le habían hecho a Adriana. Era una forma de honrar a su hija, y aunque no lo admitió, necesitaba ese conocimiento para justificar la venganza que la parte oscura de su mente ya estaba planeando. La investigación policial fue una farsa desde el principio. El detective asignado, el inspector Vargas, parecía más interesado en terminar el papeleo que en encontrar a los asesinos. Cuando Guadalupe fue a la estación 3 días después del funeral exigiendo saber qué progreso habían hecho, el inspector la recibió en una oficina desordenada. Probablemente fue obra de pandilleros locales, dijo sin mirarla directamente. Estas cosas pasan en Ecatepec. Lo siento por su pérdida, pero debo ser honesto sobre las probabilidades. Estas cosas pasan, repitió Guadalupe casi gritando. Mi hija fue violada, torturada, asesinada. Y usted dice estas cosas pasan. ¿Qué están haciendo para encontrar a los responsables? El inspector suspiró. Hay cientos de casos como este cada año. No tenemos los recursos para investigar todos extensivamente.
Las probabilidades de capturar a los responsables son muy bajas. ¿Qué significan muy bajas? 3%. En los feminicidios en Ecatepec, la tasa de resolución es del 3%. ¿Me está diciendo que hay un 97% de probabilidad de que los asesinos de mi hija nunca enfrenten consecuencias? Lamentablemente sí. Guadalupe salió de la estación ese día con un entendimiento definitivo. El sistema no la ayudaría. Si quería que los hombres que asesinaron a Adriana pagaran, tendría que tomar la acción ella misma. El funeral de Adriana se realizó 2 días después en la parroquia de San Cristóbal. Más de 300 personas asistieron. Todo el vecindario conocía a Guadalupe y a su familia. El ataúd cerrado fue cubierto con flores blancas. El padre Miguel dio una homilía hermosa sobre la inocencia perdida y la necesidad de fe en los momentos oscuros. Los estudiantes de la clase de Adriana hablaron entre lágrimas sobre la amiga que habían perdido. Guadalupe escuchó sin lágrimas visibles. No había llorado desde el depósito. Estaba en un estado de shock que la protegía de sentir todo el peso de la pérdida. Pero también estaba en un lugar más oscuro donde la rabia se acumulaba como la presión, detrás de una represa. Después del funeral, la familia intentó que Guadalupe se quedara con ellos. No deberías estar sola, dijo Rosa. Necesito estar sola, respondió Guadalupe. Necesito estar donde Adriana vivió. Necesito procesarlo a mi manera. Guadalupe regresó al departamento y pasó la siguiente semana apenas saliendo. No abrió su puesto, no fue a misa, no contestó las llamadas. Pasaba los días en la habitación de Adriana rodeada de sus posesiones, los libros de enfermería, la ropa, las fotografías. Se sentaba en la cama de Adriana sosteniendo su almohada tratando de oler su perfume. Miraba las fotografías memorizando cada detalle del rostro de su hija. Leía el diario personal de Adriana aprendiendo sobre las esperanzas y los miedos y los sueños. Pero Guadalupe no estaba solo llorando. También estaba pensando, planeando, considerando las opciones, transformándose. Había escuchado los rumores sobre el CSNE que, usando la violación y el asesinato como ritual de iniciación para los nuevos reclutas, ahora con una motivación personal, comenzó a preguntar discretamente. Habló con los vendedores ambulantes que veían todo, las prostitutas que servían a los sicarios, los adictos que escuchaban las conversaciones. Durante 2 meses, compiló la información pieza por pieza. Aprendió que el caso de Adriana había sido un ritual para 5 nuevos reclutas. Un total de 19 sicarios habían participado. Consiguió los nombres, escribió 19 nombres en la primera página de un cuaderno rosa. Los miró durante un largo tiempo y tomó la decisión que cambiaría el resto de su vida. Aster Guadalupe pasó 3 meses más preparándose antes de actuar. No fue una decisión impulsiva. Consideró ir a los medios, pero había visto casos similares olvidados en días. Consideró contratar a un investigador privado, pero no tenía dinero. Consideró aceptar que nunca habría justicia, pero encontró que no podía. Era moralmente intolerable vivir en un mundo donde los hombres que torturaron y asesinaron a su hija continuaban sin consecuencias. La única conclusión lógica: si el sistema no proveería justicia, ella la crearía personalmente. Pero no era joven ni fuerte. Tenía 52 años con un cuerpo desgastado. No tenía armas ni sabía usarlas. Los 19 sicarios eran jóvenes, armados, peligrosos. ¿Cómo podría una mujer de 52 años matar a 19 sicarios? La respuesta vino de lo que sabía hacer mejor: cocinar. Y del conocimiento adquirido años antes, cuidando a su madre durante el cáncer terminal cuando aprendió sobre los medicamentos que en dosis incorrectas mataban. Investigó los venenos naturales, el oleandro que crecía ornamentalmente, las semillas de ricino, los hongos, los químicos domésticos. El conocimiento estaba disponible para quien lo buscara. Guadalupe pasó semanas investigando los venenos en la biblioteca pública, consultando los libros médicos y los textos de farmacología. Tomó notas sobre los síntomas, el tiempo hasta la muerte, las dosis letales, los métodos de extracción. Aprendió que el oleandro causaba un paro cardíaco que parecía natural especialmente en los usuarios de drogas. La ricina causaba una falla orgánica múltiple. Muchos venenos administrados en la comida con sabores fuertes eran virtualmente indetectables sin un análisis toxicológico sofisticado, que raramente se realizaba en las muertes de sicarios de bajo nivel. Y aprendió algo crucial: si las víctimas morían en casa en lugar de en los hospitales y parecían muertes relacionadas con los estilos de vida violentos, la probabilidad de autopsias detalladas era cercana a 0.
Era el método perfecto. No requería fuerza física ni armas, solo paciencia, precisión y coraje. Guadalupe tenía las tres. También preparó su puesto. Había estado cerrado desde la muerte de Adriana. En enero de 2018, 14 meses después, lo reabrió. Los vecinos vieron esto como una señal positiva de que estaba sanando. La verdad era opuesta. Lo reabrió porque necesitaba acceso a los objetivos. Necesitaba una herramienta para entregar el veneno sin levantar sospechas, y su puesto proporcionaba el camuflaje perfecto. El primer nombre en la lista de Guadalupe era Jorge el Gordo Sánchez, un sicario de 22 años que había sido cliente antes de la muerte de Adriana, siempre viniendo con otros sicarios para tomar tamales sin pagar. «Es tu cuota de protección», decía riendo como si fuera una broma graciosa en lugar de extorsión. Guadalupe nunca había protestado, pero había recordado cada instancia. Y ahora, después de confirmar que Jorge había estado entre los 19 hombres en la casa abandonada, sabía exactamente por qué se había sentido visceralmente repelida por él. Una semana después de reabrir, Jorge apareció con 2 compañeros exactamente como Guadalupe anticipó. «Doña Lupita está de vuelta», dijo con una sonrisa. «Pensamos que te habías retirado. Nos has hecho falta». «Tuve tiempo libre por asuntos familiares», dijo Guadalupe con una voz calmada. «¿Qué les gustaría? Dame 10 tamales. Los muchachos tienen hambre». Guadalupe comenzó a preparar la orden. Mientras Jorge y sus amigos miraban los teléfonos, tomó un tamal del compartimiento separado donde guardaba el tamal especial, preparado esa mañana con 3 gramos de polvo de oleandro mezclado en la masa. Lo marcó con un punto de salsa extra en la punta. Cuando puso la bolsa en el mostrador, señaló el tamal marcado en la parte superior. «Este tiene extra de carne como te gusta», dijo mirándolo a los ojos. «Es especial. Lo hice pensando en los clientes importantes como ustedes». Jorge sonrió genuinamente halagado. «Gracias, doña Lupita. Siempre has sido generosa. Eres una buena persona». Tomó la bolsa y se fue sin pagar. Guadalupe los observó alejarse llevando la orden que incluía el tamal envenenado que Jorge probablemente comería primero. No sintió remordimiento, no sintió miedo, no sintió duda, solo una satisfacción fría sabiendo que había comenzado. Jorge comió el tamal especial 30 minutos después en la casa segura del cártel. Comentó que estaba particularmente bueno. A las 8 de la noche, 6 horas después, comenzó a sentirse mal, náuseas, dolor de estómago severo. A las 10 su corazón mostraba irregularidades. Los compañeros notaron que se veía terrible, pero Jorge rechazó ir al hospital porque los sicarios evitaban los lugares donde las preguntas podían hacerse. «Solo necesito dormir», insistió. A la medianoche su corazón se detuvo. Los compañeros escucharon su cuerpo caer y corrieron para encontrarlo sin pulso. Intentaron RCP, pero no tenían experiencia real. Cuando los paramédicos llegaron 20 minutos después, Jorge estaba muerto desde hacía demasiado tiempo para cualquier intervención. La causa oficial, insuficiencia cardíaca probablemente relacionada con el uso de drogas. Jorge era un usuario conocido de cocaína y metanfetaminas. Los problemas cardíacos en los jóvenes que usaban estimulantes no eran inusuales. Nadie ordenó una autopsia detallada. Nadie buscó venenos. Era solo otro sicario muerto en Ecatepec. Cuando Guadalupe escuchó la noticia 2 días después, fue al departamento después de cerrar el puesto. Sacó la caja de zapatos, encontró la fotografía de Jorge, tomó el marcador rojo, escribió 26 de enero de 2018 apagado. Miró la palabra durante un largo momento. Sintió algo parecido a la paz por primera vez desde la muerte de Adriana. Jorge había participado en la violación y el asesinato. Ahora Jorge estaba muerto. La ecuación comenzaba a equilibrarse. Guardó la fotografía, consultó el nombre de Jorge, estudió el siguiente nombre, Ricardo el Flaco Torres. Comenzó a planear el segundo asesinato con la misma metodología paciente. 1 abajo, 18 más. Hasta que Ricardo no comía de los vendedores ambulantes por paranoia sobre ser envenenado, pero bebía pesadamente cada sábado en el Toro Rojo, y cuando salía borracho compraba comida de los vendedores nocturnos. Guadalupe normalmente no vendía a esas horas, pero el 10 de febrero hizo una excepción. Apareció afuera del bar a medianoche con un carrito portátil. Tamales calientes, llamaba, buenos para el estómago después de tanto tequila. Ricardo salió poco después de las 2 tambaleándose. Vio a Guadalupe, dame 4 tamales. Guadalupe preparó 4, 3 normales, 1 con oleandro.
Marcó el envenenado con salsa extra. Este es el mejor. Comelo primero. Ricardo, demasiado borracho para cuestionar, lo comió inmediatamente en la calle. Está bueno, dijo con la boca llena. Pagó y se fue. Llegó a casa y se derrumbó en la cama. Murió en el sueño 6 horas después cuando el veneno causó un paro cardíaco. La novia lo encontró a las 10 de la mañana. La causa de muerte, paro cardíaco relacionado con intoxicación alcohólica y drogas. Nadie sospechó envenenamiento. Guadalupe marcó la fotografía 10 de febrero de 2018. Pagado 2 abajo. 17 restantes. El proceso continuó durante los meses. Guadalupe espaciaba los asesinatos estratégicamente para evitar un patrón. A veces 2 semanas entre asesinatos, a veces un mes completo. No tenía prisa. Tenía una paciencia infinita alimentada por la rabia que nunca disminuía. Cada vez que sentía duda, leía el reporte de la autopsia de Adriana. Miraba las fotografías forenses y la determinación se reforzaba hasta un nivel de acero. Luis, el Chino Gómez, era el tercero, un sicario cuidadoso que no comía de los vendedores. Pero tenía una novia, Carmen, que compraba tamales cada miércoles. El 7 de marzo, cuando Carmen llegó, Guadalupe tenía un plan. 12 tamales. Luis organiza una reunión esta noche. Guadalupe empacó la orden incluyendo uno especialmente marcado con oleandro. Antes de entregar, sacó el tamal marcado. Asegúrate de que Luis coma este primero. Es mi mejor tamal. Lo hice especial para él. Carmen sonrió halagada. Gracias, doña Lupita. Le diré específicamente. Esa noche Luis comió el tamal marcado durante la reunión con los sicarios. A la medianoche su corazón comenzó a fallar y murió en la ambulancia. La causa, paro cardíaco de etiología desconocida relacionado con los estimulantes. Guadalupe marcó 7 de marzo de 2018. Pagado, 3 abajo. 16 restantes. Durante los siguientes 11 meses, Guadalupe continuó con una determinación que nunca vaciló. Algunos asesinatos fueron simples, otros requirieron creatividad. Pablo, el nene Castro, fue envenenado directamente comprando tamales, muriendo esa noche. Fernando, el pelón Díaz, quien tenía diabetes, requirió un enfoque diferente. Guadalupe descubrió su condición observándolo comprar insulina. Una noche rompió la ventana de su auto y reemplazó la insulina con una solución conteniendo ricino. Fernando se la inyectó al día siguiente. Murió en minutos de un shock masivo. Javier, el Tigre Morales, era extremadamente paranoico después de ver a sus compañeros. No comía de los vendedores, no bebía con extraños, pero fumaba pesadamente. Guadalupe consiguió acceso a su casa cuando estaba fuera. Encontró la reserva de cigarrillos e inyectó ricino líquido en cada uno usando una jeringa. Javier fumó 1 o 2 días después. Murió después de 3 días de una agonía respiratoria que los doctores atribuyeron a una neumonía severa. Para octubre de 2018, Guadalupe había matado a 14. Quedaban 5. Pero el cártel había notado finalmente que perdían miembros a una tasa inusual. No entendían por qué. Algunos pensaban que era una operación de un rival. Otros pensaban que era el gobierno. Nadie sospechaba de la vendedora de tamales, pero la paranoia resultante hacía que los objetivos restantes fueran más cautelosos. Marco el Diablo Ruiz era el líder de la célula con recursos y protección. Tenía un cocinero personal que probaba la comida antes de que Marco comiera. Guadalupe observó durante un mes buscando una vulnerabilidad. Encontró una. Marco tenía un hijo de 8 años que visitaba cada domingo. Cada domingo compraba paletas para el hijo. Guadalupe preparó una paleta envenenada con ricino de liberación lenta calculando 12 horas hasta el efecto. Vendió la paleta a Marco el 7 de octubre. Marco, siendo un padre indulgente, tomó varios bocados antes de dar el resto al hijo. 12 horas después, ambos estaban violentamente enfermos. El hijo sobrevivió después de un tratamiento intensivo. Marco murió después de 3 días. Cuando Guadalupe escuchó que el niño sobrevivió, sintió remordimiento por primera vez. No había querido dañar a un niño inocente, pero racionalizó. En la guerra hay daño colateral. Marcó 7 de octubre de 2018. Pagado, 15 abajo. 4 restantes. Hasta los siguientes 3 ocurrieron entre noviembre y febrero. Pablo envenenado directamente. Fernando vía la insulina. Javier vía los cigarrillos. Para febrero de 2019, solo quedaba un nombre. Carlos el Jefe Vargas, el líder regional quien había orquestado el ritual de iniciación. Era el objetivo más difícil. Casa fortificada, guardaespaldas siempre,
Comía solo la comida de su madre. Guadalupe observó durante 2 meses sin encontrar una vulnerabilidad. Entonces Carlos anunció su boda, y Guadalupe vio la oportunidad final. La boda de Carlos sería un evento grande con cientos de invitados. La comida sería provista por múltiples vendedores locales. Guadalupe, usando la reputación de 30 años, ofreció sus servicios al planificador. Hago los mejores tamales en el área. Para una boda importante como esta, darían una excelente impresión. El planificador aceptó inmediatamente. Fue contratada para preparar 300 tamales para el 23 de febrero. Guadalupe rentó una cocina industrial para preparar una cantidad tan grande. Durante la semana trabajó obsesivamente. 299 eran perfectamente normales. 1, marcado con un patrón distintivo de la hoja de maíz doblada, contenía una dosis masiva de ricino, suficiente para matar a un elefante. No quería el riesgo de que Carlos sobreviviera. Era el último nombre. Tenía que asegurar el éxito. En la recepción, Guadalupe estaba presente sirviendo. Cuando Carlos se acercó con su nueva esposa, Guadalupe esperaba. Señor Vargas, es un honor que haya incluido mis tamales. He preparado uno especial para usted con la receta de mi abuela. Por favor, acéptelo con mis deseos. Extendió el tamal marcado. Carlos, en buen humor, aceptó sonriendo. Gracias, doña. Muy considerada. Comió el tamal completamente mientras Guadalupe observaba. Excelente, el mejor tamal que he comido. Gracias, señor, respondió. Es una receta especial. En su mente agregó silenciosamente. Especial para ti, por lo que le hiciste a mi hija. Carlos comenzó a sentirse mal 3 horas después. Náuseas que trató de ignorar para no arruinar la boda. Pero los síntomas escalaron. Para la medianoche estaba en el hospital con los doctores trabajando frenéticamente mientras la esposa lloraba. No podían entender qué estaba mal. Los signos vitales colapsaban. Los órganos estaban fallando. A pesar de los mejores esfuerzos, Carlos murió a las 6 de la mañana del 24 de febrero. La causa, envenenamiento masivo de etiología desconocida. Finalmente, la muerte de un líder regional en su propia boda fue suficientemente prominente para una investigación seria, pero para entonces era demasiado tarde para prevenir la completación de la misión de Guadalupe. Esa noche fue al departamento. Sacó la caja, encontró la última fotografía de Carlos y escribió 23 de febrero de 2019, pagado. Y entonces, por primera vez, desde que identificó el cuerpo de Adriana hace más de 2 años, lloró. Lloró por la hija torturada y asesinada. Lloró por la pérdida de la vida que Adriana debería haber tenido. Pero también lloró por lo que ella misma se había convertido. Una madre amorosa transformada en una asesina serial quien había matado a 19 personas durante 14 meses. Había cruzado las líneas que nunca imaginó. Había completado la misión, pero el precio fue su humanidad. La investigación de la muerte de Carlos condujo eventualmente a Guadalupe, aunque tomó 2 semanas. El inspector Ramírez, un detective nuevo que quería resolver los crímenes, notó los patrones, revisó las muertes de los sicarios en el área durante el año y medio. Notó una tasa de mortalidad significativamente más alta de lo esperado. Notó que muchas habían involucrado comida consumida poco antes, particularmente tamales. Comenzó entrevistando a los vendedores. Alguien mencionó que doña Lupita había tenido una hija asesinada por el CGNG hace 2 años. El inspector investigó ese caso. Descubrió que Adriana había sido víctima de una violación y asesinato por 19 sicarios específicos. Hizo una lista de esos nombres. Cuando la comparó con los sicarios muertos durante el año y medio, encontró que 17 de los 19 estaban muertos. La probabilidad de que esto fuera una coincidencia era astronómicamente baja. Consiguió una orden de registro. Cuando el equipo de policía entró al departamento el 8 de marzo, encontraron la evidencia inmediatamente: las fotografías de 19 hombres marcadas con pagado, el cuaderno rosa documentando los métodos, los remanentes de oleandro, el mortero con los residuos tóxicos. Era evidencia abrumadora. Guadalupe fue arrestada ese mismo día. No resistió, no negó nada. Cuando el inspector la confrontó, asintió simplemente. Sí, maté a esos 19 hombres. Cada uno participó en la violación y el asesinato de mi hija hace 2 años. Su departamento no hizo nada. Me dijeron que la probabilidad de resolver el caso era del 3%. Así que hice la justicia yo misma, y no me arrepiento.
Cada uno de esos hombres merecía morir. El inspector sintió una simpatía complicada. Entendía por qué, pero entendía que había matado a 19 personas. Entiendo su dolor, pero mató a 19 personas. Tengo que proceder con los cargos. Lo sé, dijo Guadalupe calmadamente. Haga lo que debe. Completé lo que necesitaba. Ahora acepto las consecuencias. El caso explotó en los medios al día siguiente. Vendedora de tamales mata a 19 sicarios en venganza. Apareció en cada periódico. La historia tenía todos los elementos de una narrativa que captura la imaginación. Una madre ordinaria transformada en vengadora. Una víctima inocente asesinada. El sistema fallando, la creatividad de usar tamales como arma. 19 víctimas durante 14 meses. México comenzó a debatir inmediatamente. Hasta opinión pública estaba masivamente dividida. Las encuestas mostraron que el 75% simpatizaba con Guadalupe. Hizo lo que el sistema debería haber hecho, argumentaban. Esos hombres eran asesinos y violadores. El mundo es mejor sin ellos. Guadalupe es una heroína, pero el 25% mantenía que la vigilancia nunca puede tolerarse. Mató a 19 personas. ¿Cómo sabemos que la información era completamente exacta? ¿Qué precedente establece si decimos que está bien tomar la ley en tus manos cuando el sistema falla? El debate revelaba las fisuras profundas en la sociedad mexicana sobre la confianza en las instituciones, sobre el nivel de violencia aceptable buscando la justicia, sobre los roles de género, sobre la clase social. Era una conversación que México había evitado, pero que el caso de Guadalupe forzaba a confrontar. Para Guadalupe, sentada en la celda esperando el juicio, el debate público era mayormente irrelevante. Había completado la misión. Los 19 hombres que destrozaron su vida estaban muertos. Eso era lo único que importaba. Las consecuencias eran el precio que había estado dispuesta a pagar desde que decidió comenzar la campaña hace más de un año. El juicio de Guadalupe Herrera comenzó en agosto de 2019, 5 meses después del arresto. La sala del tribunal estaba llena cada día con los periodistas, los activistas, los vecinos, los familiares de las víctimas y cientos de ciudadanos fascinados. Afuera los protestantes se reunían diariamente. Algunos sostenían pancartas, Guadalupe es heroína y justicia para las madres. Otros sostenían mensajes contrarios, asesinato es asesinato y el Estado de Derecho debe prevalecer. La presencia policial masiva era necesaria para prevenir las confrontaciones. La fiscalía tenía evidencia abrumadora. La confesión de Guadalupe, las fotografías marcadas, el cuaderno documentando los métodos, la evidencia forense de los venenos. El fiscal durante las declaraciones de apertura fue directo. La señora Herrera mató a 19 personas. No importa quiénes eran o qué habían hecho. Matar es matar. La sociedad no puede funcionar si permitimos que los individuos decidan quién vive basándose en su propio sentido de justicia personal. La defensa presentó un contexto masivo. Mi cliente presenció el resultado de la tortura y el asesinato de su hija de 17 años. Vio el cuerpo destrozado por 19 hombres. Reportó a la policía. Y la policía no hizo nada. Le dijeron que había un 3% de probabilidad de justicia. En ese contexto, tomó la acción. Aunque no podemos aprobar los métodos, podemos entender la motivación. La fiscalía presentó la evidencia. La confesión, las fotografías, los testimonios forenses sobre cómo las víctimas fueron envenenadas. Era brutal, perturbador, innegable. Guadalupe había hecho exactamente lo que admitía. La defensa presentó el contexto. Los expertos en trauma psicológico testificaron. La señora Herrera sufrió una ruptura psicótica después de presenciar lo que le hicieron a su hija, testificó el doctor Ramírez. No estaba en control completo de sus facultades. Actuó desde un dolor tan profundo que la mayoría no puede comprenderlo. Trajeron evidencia sobre cada uno de los 19 sicarios, los registros criminales, los asesinatos atribuidos, las víctimas. Estos no eran ciudadanos inocentes, argumentó la defensa. Eran asesinos profesionales. Entre los 19 se les atribuían más de 60 asesinatos confirmados. Guadalupe eliminó a los criminales más peligrosos en Jalisco. Hizo el trabajo que la policía debería haber hecho. Pero el testimonio más impactante fue cuando Guadalupe subió al estrado. Por primera vez desde el arresto, habló no como una criminal confesando, sino como una madre destrozada explicando. Y sus palabras hicieron llorar al jurado y silenciar a la sala completa. Era el momento que todos esperaban. Era el momento que definió el caso.
Y era el momento que revelaría exactamente qué motivó a una mujer ordinaria a convertirse en la asesina serial más eficiente en la historia reciente de México. Mi nombre es Guadalupe Herrera, comenzó. Tengo 53 años. Fui vendedora de tamales durante 30 años. Fui esposa durante 7 años. Fui madre durante 26 años. Ahora soy una asesina y necesito explicar cómo pasé de uno al otro. Pausó mirando al jurado. En noviembre de 2016, mi vida no era perfecta, no era rica, no era glamorosa, pero era perfecta para mí. Tenía 3 hijos que amaba, un negocio honesto. Era feliz, completamente, perfectamente feliz. Esa noche mi hija Adriana salió de su clase de enfermería. Tenía 17 años. Soñaba con ayudar a la gente enferma. Era brillante, bondadosa, todo lo que una madre podría desear. Nunca llegó a casa. La voz se quebró ligeramente. 19 hombres la encontraron en la calle, la llevaron a una casa abandonada, la violaron durante horas, la torturaron con cigarrillos, escribieron "perra" en su estómago. Y cuando terminaron de divertirse, la estrangularon y tiraron su cuerpo como basura. Cuando identifiqué su cuerpo, no reconocí su rostro. Había sido golpeada tan brutalmente que los huesos estaban rotos. Su piel estaba cubierta de quemaduras. El reporte forense decía que había sido violada por múltiples perpetradores. Múltiples, como si mi bebé fuera un objeto que pasaron de uno a otro. Lágrimas corrían por el rostro de Guadalupe. Hasta reporté todo a la policía. Les di los detalles, les supliqué que encontraran a los responsables. ¿Y saben qué me dijeron? Me dijeron que la probabilidad de resolver el caso era del 3%. 3%. Mi hija fue torturada y asesinada, y había un 97% de probabilidad de que nadie pagara por eso. Miró directamente al jurado. En ese momento tomé la decisión. Si el sistema no me daría justicia, la tomaría yo misma. Pasé 2 meses investigando. Conseguí los nombres de los 19 hombres, y entonces durante 14 meses los encontré y los ejecuté a todos. Cada uno, me arrepiento, pausó. No me arrepiento de matar a esos 19 hombres. Eran asesinos. Habían matado a docenas de personas inocentes. El mundo es mejor sin ellos. ¿Me arrepiento de convertirme en lo que me convertí? Pausó más largo. Sí, me arrepiento de que el sistema me fallara tan completamente que sentí que no tenía opción excepto convertirme en un monstruo. Me arrepiento de que vivamos en un país donde los carteles operan con impunidad mientras las familias inocentes son masacradas. Me arrepiento de que mi historia no sea única. Pero dada la misma situación, haría exactamente lo mismo otra vez. El silencio después del testimonio fue absoluto. El jurado lloraba abiertamente. El juez se veía visiblemente afectado. Incluso el fiscal parecía incómodo. El jurado deliberó durante 4 días. El veredicto: culpable de 19 cargos de homicidio calificado, reconociendo la perturbación emocional extrema. Con una recomendación unánime de clemencia. Encontramos a la acusada culpable, dijo la vocera, pero creemos que las circunstancias extraordinarias merecen consideración. El sistema falló a la señora Herrera de maneras que contribuyeron directamente a sus acciones. La jueza tenía un rango de sentencia, mínimo 15 años, máximo cadena perpetua. En la sala completamente silenciosa, dirigiéndose a Guadalupe, dijo: "Señora Herrera, lo que hizo fue horrible. Tomó 19 vidas. Sin importar quiénes eran, tenían familias, tenían madres que ahora sufren como usted. Sufrió, pero también reconozco que el sistema de justicia mexicano la falló terriblemente. Le falló a su hija, y ese fallo contribuyó a transformarla de una ciudadana ejemplar en una asesina serial. La sentencio a 25 años de prisión, pero suspenderé 15 condicionalmente. Cumplirá 10 años efectivos con posibilidad de libertad condicional en 7. La sala explotó. La mitad aplaudiendo, la mitad protestando indignados. Era una sentencia controvertida que no satisfizo a nadie completamente, pero reconoció la complejidad imposible del caso. Guadalupe fue transferida a la prisión femenil en Naucalpan, donde cumpliría la sentencia. En la prisión se volvió una figura casi legendaria. Las otras presas la respetaban, los guardias la trataban con una dignidad inusual, no por los crímenes, sino por la razón detrás de ellos. Había vengado a su hija de una manera que resonaba profundamente con las mujeres mexicanas que vivían en una cultura donde los feminicidios ocurrían con una impunidad alarmante. Guadalupe estableció una rutina en la prisión.
Trabajaba en la cocina preparando las comidas para la población. Asistía a los servicios religiosos cada domingo, confesándose regularmente con el capellán, quien reportó que Guadalupe mostraba un remordimiento complejo. No se arrepiente de haber matado a esos hombres específicos, pero se arrepiente del costo personal, de haber perdido su alma en el proceso, de haber causado dolor a las madres de los sicarios que eran víctimas también de un sistema que falla a todos. Guadalupe mantenía una correspondencia regular con Rafael Jr. y Daniel, quienes la visitaban mensualmente. Ambos habían testificado en su defensa. Ambos entendían por qué había hecho lo que hizo, aunque les dolía verla encarcelada. Mi madre siempre fue la persona más moral que conocí, dijo Rafael Jr. en una entrevista. Lo que le pasó a Adriana la rompió. No justifico los asesinatos, pero entiendo y la perdono completamente. En 2021, 2 años después del encarcelamiento, el Congreso mexicano comenzó a debatir una reforma de justicia específicamente relacionada con los feminicidios. El caso de Guadalupe fue citado repetidamente como un ejemplo de qué pasa cuando el sistema falla tan completamente. Cuando una madre puede matar a 19 hombres durante 14 meses sin que nadie lo note, argumentó la senadora Martínez. Es una señal de que el sistema no está funcionando en ningún nivel. No estaba funcionando para prevenir la violación y el asesinato de Adriana. No estaba funcionando para investigar esos crímenes. Y no estaba funcionando para detectar que 19 sicarios estaban siendo eliminados sistemáticamente. Las reformas eventualmente pasaron aumentando los recursos para la investigación de los feminicidios, estableciendo las unidades especializadas, implementando los protocolos para los casos de mujeres desaparecidas. Eran mejoras modestas, pero representaban un reconocimiento de que el status quo era inaceptable. Y los activistas reconocían que el caso de Guadalupe, por horrible que fuera, había forzado la conversación que el país necesitaba tener. En 2024, después de cumplir 5 años, Guadalupe aplicó para la libertad condicional. La Junta evaluó el caso. Consideraron el comportamiento ejemplar en la prisión. Consideraron el apoyo masivo de la comunidad con más de 50,000 cartas apoyando su liberación. Consideraron que no representaba una amenaza para la sociedad. La señora Herrera ejecutó una campaña específica contra 19 individuos que habían dañado a su familia. Concluyó el reporte. No muestra indicación de violencia general o riesgo de reincidencia. La libertad condicional fue concedida con condiciones estrictas: reportarse semanalmente, mantener un empleo, no contactar a las familias de las víctimas. Hasta el 6, Guadalupe salió de la prisión el 15 de marzo de 2024, 5 años después del arresto. Rafael Jr. y Daniel la esperaban en la entrada. El abrazo entre los tres duró minutos mientras las fotografías capturaban el momento para los medios que todavía seguían la historia. ¿Qué va a hacer ahora?, gritó un reportero. Guadalupe pausó considerando la pregunta. Voy a vivir tranquilamente. Voy a honrar la memoria de mi hija viviendo el tipo de vida que ella habría querido que viviera. Voy a intentar encontrar algo parecido a la paz. ¿Se arrepiente?, gritó otro. Guadalupe miró directamente a la cámara. Me arrepiento de que vivamos en un mundo donde lo que hice fue necesario. Me arrepiento de un sistema que falla a las víctimas tan completamente que deja a las familias sin opciones, excepto tomar la justicia en sus manos. Me arrepiento de haber matado a esos 19 hombres. Pausó un largo momento. No puedo decir honestamente que sí, pero puedo decir que la mujer que era antes de la muerte de Adriana nunca habría imaginado ser capaz de hacer eso. Y extraño a esa mujer, la extraño profundamente. Regresó a Ecatepec, donde los vecinos la recibieron con un apoyo abrumador. Su antiguo puesto en el mercado había permanecido vacío desde el arresto. El dueño del mercado le ofreció retomarlo sin costo de renta por el primer año. Doña Lupita, este puesto es suyo si lo quiere. La comunidad la extrañó. Guadalupe consideró, pero eventualmente declinó. No puedo volver a cocinar comercialmente. Demasiadas memorias, demasiada asociación con lo que hice. En su lugar consiguió un trabajo en un almacén. Una vida simple, un trabajo honesto, un anonimato relativo. La historia de Guadalupe Herrera se convirtió en un fenómeno cultural en México, representando algo más grande que un crimen individual. Se convirtió en un símbolo de todo lo roto en el sistema de justicia mexicano, de la impunidad con que los carteles operaban, de la desesperación de las familias víctimas, de las longitudes a que las personas ordinarias irán cuando el sistema las falla completamente. Los documentales fueron producidos.
los libros escritos, las obras de teatro adaptaron su historia, y cada representación intentaba responder la pregunta que México debatía obsesivamente: ¿era Guadalupe Herrera una heroína o una villana? Para muchos mexicanos, especialmente las mujeres, era una heroína clara. Hizo lo que el sistema debería hacer, argumentaban. Eliminó a 19 asesinos peligrosos, protegió a las futuras víctimas. Merece una medalla, no la prisión. Las encuestas consistentemente mostraban que más del 60% de los mexicanos simpatizaba con Guadalupe incluso años después del caso. Para otros era una clara villana independientemente de la motivación. Mató a 19 personas, argumentaban los columnistas conservadores. Algunos probablemente eran los objetivos correctos, pero todos, su información era perfecta. ¿Y qué precedente establece? Si todos decidimos ser vigilantes cuando sentimos que el sistema nos falló, la sociedad colapsaría en el caos. Las familias de las víctimas de Guadalupe estaban divididas previsiblemente. Algunas madres de los sicarios que murieron odiaban a Guadalupe con una intensidad que espejaba su propia rabia. «Me quitó a mi hijo», dijo María Sánchez, la madre de Jorge. «No importa qué había hecho, era mi bebé, y ella lo asesinó fríamente». Otras madres expresaban un entendimiento complicado. «Mi hijo se había convertido en un monstruo», admitió Rosa Torres, la madre de Ricardo. «Hizo cosas terribles. Cuando murió una parte de mí, se sintió aliviada de que ya no podía hacer más daño. Y una parte se sintió destrozada porque era mi hijo». El debate exponía verdades incómodas sobre la clase y la violencia en México. Todos los 19 sicarios venían de la pobreza. Muchos habían sido reclutados como adolescentes con las promesas de dinero que las alternativas legales nunca ofrecerían. Eran productos de un sistema que fallaba a los jóvenes pobres, dejándolos con opciones de pobreza perpetua o criminalidad lucrativa. «Guadalupe mató a 19 personas», escribió el sociólogo Dr. Méndez. «Pero el sistema mexicano mató a esos 19 primero, transformándolos de niños inocentes en sicarios. Y el sistema mató a Adriana fallando en protegerla. Guadalupe es un síntoma, no la causa del problema profundo». Para los criminólogos, el caso era fascinante por el perfil inusual. Las asesinas seriales eran raras. Las asesinas seriales de 52 años más raras. Usar el veneno en la comida durante una campaña de 14 meses era prácticamente sin precedente. «Lo que hace al caso único», escribió la doctora Jiménez, especialista en criminología, «es que Guadalupe no encaja en el perfil de un asesino serial típico. No tenía una necesidad psicológica de matar. No disfrutaba la violencia. Tenía un objetivo específico, 19 nombres, y cuando completó la lista se detuvo. No era una adicción, era una misión». Los psicólogos debatían si Guadalupe había experimentado una ruptura psicótica temporal o si había actuado desde un lugar de racionalidad fría. «La evidencia sugiere ambos», concluyó el doctor Ramírez, quien testificó en el juicio. «Experimentó un trauma masivo que alteró fundamentalmente su psicología, pero también planificó meticulosamente durante meses. No era la locura tradicional. Era algo más complejo, la transformación de una persona moral en una ejecutora que creía genuinamente que estaba haciendo lo correcto moralmente». Los filósofos y eticistas usaban el caso para explorar las preguntas sobre la justicia y la venganza. «¿Es la venganza alguna vez justificada moralmente?», preguntaba un ensayo en una revista académica. La mayoría diríamos no en abstracto, pero cuando presentamos los detalles específicos del caso de Guadalupe, muchos vacilan, porque entendemos visceralmente por qué hizo lo que hizo, incluso si intelectualmente reconocemos los problemas con la vigilancia. La comunidad religiosa estaba dividida. El padre Miguel, quien había conocido a Guadalupe durante décadas, luchaba con la contradicción entre la mujer bondadosa que conocía y la asesina que se había convertido. «He rezado por Guadalupe innumerables veces», dijo. «He rezado por su alma, he rezado por las familias de los hombres que mató, y he rezado por Adriana. No tengo respuestas fáciles. Solo sé que vivimos en un mundo caído donde las personas buenas a veces hacen cosas terribles porque sienten que no tienen alternativas». Otros líderes religiosos eran menos comprensivos, citando el mandamiento contra matar. «No importan las circunstancias», predicó el padre González. «Matar está mal. Punto final. Guadalupe pecó gravemente y debe arrepentirse completamente, no solo de los métodos sino de las acciones mismas». Hasta en 2025, 6 años después del caso,
Un periodista realizó una entrevista extensa con Guadalupe, explorando cómo vivía con lo que había hecho. ¿Piensa en ellos?, preguntó el periodista refiriéndose a los 19 hombres. Cada día, respondió Guadalupe. Veo sus rostros constantemente. No con remordimiento por haberlos matado porque todavía creo que merecían morir por lo que hicieron, sino con pena por lo que me convertí, por las líneas que crucé, por las partes de mi alma que sacrifiqué. ¿Valió la pena? No sé cómo responder eso. Adriana todavía está muerta. Los debates éticos sobre el caso se extendieron más allá de México. Los profesores de ética en las universidades estadounidenses y europeas lo usaban como un estudio de caso en las clases. Presenta el dilema moral clásico, explicó la profesora Williams de Harvard. En abstracto, la mayoría de nosotros diríamos que la vigilancia está mal. Pero cuando conoces los detalles específicos, cuando entiendes que una madre vio el cuerpo torturado de su hija y la policía le dijo que había un 3% de probabilidad de justicia, las intuiciones morales se complican. No estamos seguros de qué habríamos hecho en su lugar. Y esa incertidumbre es incómoda porque revela que nuestros principios morales pueden ser más frágiles de lo que nos gusta admitir. Los filósofos debatían si las acciones de Guadalupe podían ser justificadas bajo cualquier teoría ética establecida. Los consecuencialistas argumentaban que sí. Si aceptamos que los 19 sicarios eran asesinos peligrosos, que habrían matado a más víctimas inocentes, entonces eliminarlos resultó en un beneficio neto para la sociedad. Las vidas salvadas por su remoción superan el daño de sus muertes. Los deontologistas argumentaban que no. Matar está mal independientemente de las consecuencias. Guadalupe violó un imperativo moral categórico contra tomar vidas humanas. No importa cuán malos eran esos hombres, no tenía el derecho de ejecutarlos. La cultura popular mexicana adoptó la historia de Guadalupe de maneras que revelaban las actitudes complejas del público. Las canciones de corrido, el género musical que tradicionalmente glorifica a los narcotraficantes, comenzaron a incluir corridos sobre Guadalupe pintándola como una heroína trágica. La Vengadora de Ecatepec se convirtió en un éxito en el 2020, contando su historia en versos que simpatizaban completamente con su causa. Los murales aparecieron en varios vecindarios de la Ciudad de México, mostrando a Guadalupe como una figura materna con las alas de ángel vengador, rodeada de las imágenes de otras víctimas de feminicidios. Los artistas explicaban que no estaban glorificando el asesinato, sino honrando a todas las madres que habían perdido hijas a la violencia y nunca habían visto justicia. Las obras de teatro exploraban su psicología. 19 tamales se estrenó en 2022 en el Teatro de la Ciudad de México. Una producción que seguía a Guadalupe desde el momento del asesinato de Adriana hasta su arresto, intentando entrar en la mente de una mujer, transformándose de ciudadana respetable en asesina calculadora. Los documentales internacionales descubrieron la historia. Netflix produjo La Envenenadora, el caso de Guadalupe Herrera, en 2023, un documental de 3 partes que fue visto por millones globalmente y generó debates similares en otros países sobre qué hacer cuando los sistemas de justicia fallan. Los foros en línea explotaron con opiniones divididas. Los usuarios de Reddit debatían durante días en hilos que acumulaban miles de comentarios. ¿Qué harías?, era la pregunta recurrente, y las respuestas revelaban que la mayoría de las personas, cuando realmente consideraban la situación, no estaban seguros. Quiero decir que reportaría a la policía y confiaría en el sistema, escribió un usuario. Pero si la policía me dijera que había un 3% de probabilidad de justicia después de que violaron y asesinaron a mi hijo, honestamente no sé qué haría. Y eso me asusta sobre mí mismo. Esta era quizás la lección más profunda del caso. Revelaba cuán dependientes somos de que los sistemas de justicia funcionen. Cuando funcionan, podemos mantener nuestros principios morales contra la violencia personal. Cuando fallan completamente, muchas personas descubren que esos principios son más condicionales de lo que pensaban. Para el gobierno mexicano, el caso fue profundamente vergonzoso. Expuso fallas tan fundamentales que eran imposibles de negar o minimizar. El presidente López Obrador abordó el caso en una conferencia de prensa en 2020. El caso de Guadalupe Herrera es un fracaso de nuestras instituciones. No podemos permitir que las madres sientan que deben convertirse en asesinas para obtener justicia para sus hijas.
Estamos comprometidos con las reformas que asegurarán que ninguna familia sea abandonada de esta manera de nuevo. Pero los críticos notaron que las reformas prometidas eran modestas y mal financiadas. Las tasas de resolución para los feminicidios mejoraron marginalmente del 3% al 5% en los años siguientes. Una mejora, pero todavía inaceptablemente baja. Las protestas feministas que habían estado creciendo durante años usaron el caso de Guadalupe como un símbolo de todo lo roto. Ni una menos y otros movimientos señalaban. El sistema falló tan completamente a Guadalupe que sintió que matar a 19 hombres era su única opción. Y la mayoría de las madres mexicanas entienden ese sentimiento porque todas vivimos con el miedo de que nuestras hijas puedan ser las próximas y que nadie haría nada. En 2025, una década después del asesinato de Adriana, Guadalupe dio su última entrevista extensa. Tenía 59 años. Trabajaba en un almacén, vivía tranquilamente. ¿Qué aprendió de todo esto?, preguntó el periodista. Guadalupe pausó largo tiempo antes de responder. Aprendí que el sistema en el que confiamos para protegernos está roto más allá de lo que la mayoría de las personas se da cuenta. Aprendí que cuando empujas a una persona ordinaria más allá de cierto punto de dolor y desesperación, es capaz de cosas que nunca imaginó. Aprendí que la venganza no trae la paz que crees que traerá. Maté a 19 hombres y Adriana sigue muerta. El dolor sigue ahí. Lo único que cambió es que ahora también cargo el peso de 19 muertes sobre mi conciencia. Si pudiera volver atrás, no puedo volver atrás. Pero si pudiera, lo que querría cambiar no es lo que hice a esos 19 hombres. Es el sistema que me llevó a sentir que tenía que hacerlo. Querría vivir en un México donde cuando reportas que tu hija fue asesinada, la policía realmente investiga. Donde los criminales enfrentan consecuencias, donde las madres no tienen que convertirse en asesinas para ver algo parecido a la justicia. ¿Algún mensaje final? Guadalupe miró directamente a la cámara. A las madres que han perdido hijas y no han visto justicia, las entiendo, sé exactamente cómo se sienten, pero no hagan lo que hice. No porque esté mal moralmente, porque honestamente no sé si lo está dado las circunstancias, sino porque el costo personal es demasiado alto. Pierdes no solo tu libertad, sino tu alma. Y al sistema mexicano, arréglense antes de que más madres decidan que la única justicia disponible es la justicia que crean ellas mismas. Y eso es quizás lo más aterrador de todo sobre este caso. No que Guadalupe Herrera mató a 19 hombres usando los tamales envenenados durante 14 meses, sino que la mayoría de los mexicanos cuando escuchan la historia completa entienden por qué lo hizo, y muchos admiten silenciosamente que en su situación podrían haber hecho lo mismo. Ese entendimiento, esa simpatía con una vigilante que tomó 19 vidas, es un síntoma de algo roto profundamente en el sistema de justicia mexicano. Es una admisión colectiva de que cuando las instituciones fallan tan completamente, las personas ordinarias tomarán una acción extraordinaria. Y mientras ese problema fundamental no se resuelva, habrá más Guadalupes, más madres destrozadas, más familias buscando la justicia fuera del sistema que supuestamente existe para proveerla. La pregunta no es si Guadalupe Herrera era una heroína o una villana. La pregunta real es, ¿qué tipo de sociedad crea situaciones donde las personas como Guadalupe sienten que convertirse en asesinas es la única opción razonable? Y hasta que México responda a esa pregunta honestamente y haga los cambios fundamentales, la historia de la vendedora de tamales que envenenó a 19 sicarios seguirá resonando como una advertencia sobre qué pasa cuando la justicia se convierte en un privilegio para los ricos y poderosos mientras los pobres y vulnerables son dejados sin protección ni recurso. Esa es la verdadera lección del caso de Guadalupe Herrera, y es una lección que México todavía está luchando por aprender.